Durante el día, la guerra entre los militantes de Hamás y las fuerzas de defensa israelí ha estado en pleno apogeo. Tras el plazo de 24 horas dado por Israel para evacuar Gaza, comenzaron los ataques de Hamás en distintas partes del país. Por la noche, militantes libaneses de Hezbollah se unieron a los ataques de Hamás contra Israel. El país ha sido blanco de varios ataques tanto desde el norte como desde el sur, con sirenas sonando en diversos asentamientos israelíes. Los militantes de Hamás dispararon cohetes y morteros en varias partes de Israel a lo largo del día. Por la mañana, las fuerzas de Hamás lanzaron cohetes hacia el centro de Israel, lo que provocó que las sirenas sonaran en ciudades cercanas al aeropuerto Ben Gurión. Más tarde, se escucharon sirenas de cohetes entrantes en las ciudades costeras de Ashdod y Ashkelon. Por la noche, las sirenas de cohetes continuaron sonando en Tel Aviv, sus alrededores y en la ciudad costera sureña de Ashdod. Hamás se ha atribuido la responsabilidad de todos los ataques contra Israel. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel informaron que aviones de combate y drones continuaron llevando a cabo ataques en la franja de Gaza. Hoy, las FDI publicaron imágenes de ataques aéreos en un sitio de lanzamiento de cohetes tras un bombardeo hacia Israel. Además de los ataques de Hamás, los militantes de Hezbollah en Líbano intentaron infiltrarse y lanzaron cohetes en el norte de Israel. Hubo intentos de infiltración por parte de los militantes de Hezbollah en Israel, y una alerta de infiltración se activó tras una explosión en el muro fronterizo libanés cerca del kibutz Anita. Los militantes de Hezbollah atacaron varios puestos militares israelíes en la frontera norte utilizando fuego de armas pequeñas. El grupo miliciano libanés Hezbollah afirmó su responsabilidad en el ataque a puestos militares israelíes en la frontera libanesa con fuego de armas pequeñas. Mediante un comunicado, Hezbollah justificó el ataque como respuesta a la agresión israelí contra el Líbano. En referencia al fuego de artillería que dañó una sección del muro fronterizo de Israel, las fuerzas de defensa de Israel respondieron bombardeando un puesto avanzado de Hezbollah con tanques y atacando posiciones de artillería con fuego de tanques. Como consecuencia de la acción israelí, los militantes de Hezbollah comenzaron a lanzar misiles y morteros hacia el norte de Israel, generando sirenas de cohetes en el kibutz de Misgab-Am, cerca de la frontera con Líbano. En la misma zona, las fuerzas de defensa de Israel informaron que interceptaron un objeto volador desconocido proveniente del Líbano hacia territorio israelí. Aunque aún no ha sido identificado, se cree que se trata de un dron. Las FDI lanzaron con éxito un misil de defensa aérea contra el objeto, neutralizándolo. Ante el fallido ataque con drones de Hezbollah, las FDI llevaron a cabo nuevos ataques con aviones no tripulados en sitios de Hezbollah en Líbano. Estos ataques fueron realizados para prevenir posibles acciones de militantes de Hezbollah contra grupos militantes. El ataque con drones fue una respuesta de las fuerzas de defensa de Israel a múltiples ataques llevados a cabo por el grupo militante a lo largo del día. Después de los intensos ataques de los militantes tanto en el norte como en el sur, el ejército israelí tomó la decisión repentina de lanzar una operación terrestre en Gaza. Según los oficiales de las fuerzas de defensa de Israel, esta operación tiene varios propósitos. Las fuerzas de infantería y los tanques ingresaron al territorio de la Franja de Gaza en incursiones localizadas para eliminar la presencia de potenciales militantes y buscar a israelíes desaparecidos. Según un comunicado del ejército israelí, las tropas escanearon y recolectaron varias pistas que podrían ser útiles en los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos. Las FDI informaron que las tropas neutralizaron a varios grupos militantes en el área, incluyendo una célula de Hamás que lanzó misiles guiados antitanque contra Israel. Sin embargo, las tropas de las fuerzas de defensa de Israel no avanzaron más profundamente en Gaza. El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hager, declaró que los blindados y la infantería llevaron a cabo búsquedas y eliminaron escuadrones de misiles guiados antitanque cuyo objetivo era infiltrarse en territorio israelí. Hager señaló que las fuerzas israelíes encontraron hallazgos que podrían ayudar en los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos. Hager afirmó que el ejército israelí está haciendo todo lo posible por obtener cada detalle sobre los desaparecidos. Después de la ofensiva terrestre, las fuerzas israelíes informaron a las familias de los desaparecidos que se encontraban en la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu pronunció un discurso nacional para actualizar sobre el progreso de la guerra contra Hamás, destacando que están luchando por la patria con valentía.
Netanyahu enfatizó la unidad de la nación y mencionó que es inusual que hable en Sabbat, lo que generó expectativas de un anuncio dramático. También señaló que en los días oscuros de profundo dolor, se escribirán historias de heroísmo que quedarán grabadas en la identidad de Israel. Netanyahu consoló a las familias de las víctimas y aseguró que los ataques perpetrados por militantes de Hamás nunca serán olvidados ni perdonados. La parte más destacada del discurso fue cuando declaró que habían golpeado a los militantes de Hamás con una fuerza sin precedentes, dejando claro que esto solo era el comienzo. Netanyahu afirmó que las fuerzas militantes apenas están comenzando a pagar el precio y que enfrentarán mayores dificultades a partir de ahora. El primer ministro no proporcionó más detalles sobre los acontecimientos futuros, señalando que esto es solo el comienzo. En su discurso anterior esa noche, Netanyahu resaltó el tremendo apoyo internacional y la entrada de más armas a Israel, lo que dificultará las cosas para los grupos militantes. Aseguró que Israel destruirá a Hamás y saldrá victorioso de este proceso, aunque reconocía que podría llevar tiempo. Después del discurso, el ataque nocturno de las fuerzas de defensa de Israel parecía ser una operación sencilla. La retórica de Netanyahu indicaba que esta operación sería seguida por una ofensiva terrestre de mayor envergadura. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes han desplegado más municiones, equipos e incluso reservistas en la frontera de Gaza, superando las expectativas. Los reservistas que llegaron a la frontera mostraron una alta moral y una razón para luchar por la causa. Aunque no es exactamente la operación terrestre que el ejército de Gaza había estado anticipando en los últimos días, el discurso de Netanyahu y el hecho de que el ejército israelí haya dado el primer paso hacia una operación en terreno indican que pronto se llevará a cabo una gran ofensiva terrestre. En resumen, Israel ha llevado a cabo ataques aéreos contra la jerarquía militar y la infraestructura de Hamás, lanzando más de 6,000 bombas sobre Gaza en los últimos 6 días. En comparación, en la guerra en Libia en 2011, las fuerzas de la OTAN lanzaron un total de 7,700 bombas. A medida que surge más información como esta, se hace evidente que las fuerzas de defensa de Israel han llevado a cabo una ofensiva masiva en la franja de Gaza, y no cesarán hasta alcanzar su objetivo. No resulta difícil prever la estrategia que seguirán en los próximos días. Las fuerzas israelíes persistirán hasta haber despejado completamente Gaza de Hamás y eliminado la amenaza de un gran ataque contra su país. Gracias por su atención.